Países en Éxitos. Ha sido noticia, pongo en contexto la conversación que vamos a tener en los próximos minutos con, dos especialistas en este tema, cada uno desde su ángulo. En el caso de Julio Castro como médico con posgrado en Medicina Interna e Infectología, el caso de Feliciano Reina como defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria, sobre los efectos de los recortes presupuestarios de Estados Unidos en esta segunda gestión de Donald Trump a organismos internacionales. Específicamente, hoy vamos a revisar la Organización Mundial de la Salud. De hecho, el director general de la OMS advirtió sobre justamente el riesgo que significan esos recortes a los programas de ayuda a diversos países contra enfermedades, por ejemplo, como la malaria, el SIDA o la tuberculosis, lo que se traduce en que millones de vidas estén en peligro. Dijo, en el caso de la malaria, si continúan las interrupciones, se podrían sufrir 15 millones de casos adicionales al año y 107.000 muertes, lo que supondría perder 15 años de progresos. Fue parte de lo que destacó el máximo responsable de la Agencia Sanitaria de la ONU. Aquí me detengo entonces ya para incorporar este panel. Le doy la bienvenida y las buenas tardes al doctor Julio Castro y a Feliciano Reina. Bienvenidos, gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre todo de los efectos, en este caso, para Venezuela. Así que vamos a empezar con Feliciano, que está como defensor de derechos humanos, presidente de la organización Acción Solidaria, muy activo y ya debe estar pulsando, obviamente, las consecuencias de esta medida de Donald Trump en su segundo mandato. Bienvenido, Feliciano. Muchísimas gracias, Gladys. Buenas tardes. Qué bueno compartir con Julio también, que además creo que estuvo de cumpleaños hace poco. Un abrazo, Feliz Julio. cumpleaños. Ya se las daremos. Gracias, Félix. Este, mira, Gladys, con una inmensa, inmensa preocupación, yo creo que todavía cuantificar los daños de la interrupción de programas, no solo este que tiene que ver con el VIH y vamos a decir la salud en general, sino el conjunto de programas en el ámbito de lo humanitario, migratorio, temas de democracia. Es decir, es de tal magnitud que de verdad es muy difícil en este momento todavía poder medirlo. Sin embargo, sí es cierto, hay varias cosas en las que me encantaría escuchar a Julio también, pero ya Ujú. leyendo, viendo un poco estas comunicaciones entre activistas alrededor del mundo, y eso nos va a afectar, es que cuando uno ve, Gladys, lo que ha sido la inversión de los Estados Unidos en estos distintos temas, de nuevo, también en desarrollo, es de una magnitud que cuando la interrumpes de una sola, la brecha es demasiado grande para que sea cubierta ni siquiera por un conjunto de actores. Es realmente inmensa. Solo para dar un Ujú. dato, Gladys, los Ujú. programas humanitarios del mundo en el 2024 eran 24 programas humanitarios. La cooperación de Estados Unidos aportó 15.000 millones de dólares. La segunda en dimensión fue la Unión Europea con 2.800 millones de dólares. Imagínate la brecha, 5 veces menos. Esto, por supuesto, impacta entonces en un área como la nuestra y de lo más grave, ya para terminar aquí, Gladys, es que se migra entonces lo que está basado en la ciencia, lo que viene desde el terreno, lo que se recoge como prioridades en términos de personas, grupos priorizados o de zonas geográficas, y se convierten ahora en una herramienta política, Ujú. de geopolítica, de intereses de otra naturaleza de Estados Unidos. Entonces, bueno, hay una serie de temas que van a salir otra vez por razones de ideología y no por lo que indica el daño a personas y el bien que se les debe hacer a través de esa inversión humanitaria, ¿no? O en Sí. salud, de nuevo, en términos mucho más generales. De todas maneras, esto es un tema que, por supuesto, abarca mucho y el tiempo no nos va a dar para poder Sí, desarrollar todo lo que quisiera, pero igual esta primera hora nacional la vamos a dedicar porque además tiene mucha importancia, como bien dice, ¿no? Para Venezuela, en vista de que organizaciones no gubernamentales locales pues se han apalancado justamente en financiamientos como el de la OMS o también USAID para poder ayudar a los más vulnerables, que son muchos dentro del país. Así que tiene muchas aristas y las voy a ir asomando para compartir con ustedes lo que puede ser ya el punto de vista de análisis de muchos y lo que puede ser también el de ustedes.
Doctor Julio, igual para estos primeros minutos de conversación como médico, ya la experiencia que está viviendo y la evaluación que hace con relación a esta decisión de la gestión de Donald Trump. A Gladys, un abrazo también a Feliciano. Que te voy a poner un dato fáctico que conozco de primera mano. Durante el año 2016-2017, Venezuela estaba en medio de 2 brotes de difteria y sarampión. Y esto obedecía fundamentalmente a que la vacunación había sido deficiente previamente a eso. Gracias a una intervención de un equipo humanitario en el cual yo participaba a través de organizaciones internacionales, USAID financió una campaña de catch-up, que es como se llama técnicamente, es una campaña de intensificación de vacunas de sarampión y difteria en Venezuela a través de OPS, pero con implementación del Ministerio de Salud venezolano, es decir, con orientación de OPS técnica, con dinero de USAID, con vacunas compradas con dinero de USAID. En Venezuela esa campaña de catch-up fue bastante exitosa y se aumentaron los niveles de cobertura de difteria y sarampión ya para el año 2020. Eso tardó 3 o 4 años. Eso es un dato incontrovertible. ¿Okay? ¿Cuánto costó esa campaña? Yo no me acuerdo, pero son unos cientos de millones de dólares. Y fue financiado por una agencia de cooperación norteamericana. Voy a poner un segundo ejemplo fáctico también. Las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, por sus siglas en Venezuela, durante el año 2022 y 2023 han sido financiados completamente por Gavi, que es la Alianza Mundial de Vacunas, cuyo principal financista es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Okay? Si no hubiera sido por eso, la situación de vacunas en Venezuela fuera mucho peor de lo que está en este momento, gracias a esos 2 programas que han funcionado. De hecho, en Venezuela, de no estarlo, la gente se puede imaginar cuál sería el impacto de eso. Qué buenos datos, doctor, para poner mejor en contexto. Tenemos que hacer una pausa, pero seguiremos con ustedes, por supuesto, en este panel, ubicando mejor la audiencia, me incluyo, ¿no? Dentro de esta realidad que sin duda va a afectar. En breve. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Bien, para seguir poniendo en contexto, Leo, además de lo que fueron las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, que reconoció que tanto si Estados Unidos reanuda alguno de los programas paralizados como si no lo hace, otros donantes tendrán que aumentar sus esfuerzos, así como los países que dependían en gran medida de Estados Unidos. Y recordó que la OMS ha pedido repetidamente a todos sus miembros que aumenten progresivamente su gasto en salud. Estados Unidos, recuerden, se retiró de la OMS poco después que Donald Trump asumió la presidencia, ¿no? En esta segunda oportunidad en la que llegó con medidas rápidas, ejecutando rápidamente, y son muchas de ellas medidas radicales que tienen al mundo hablando. Y en este caso, sobre el impacto del recorte, por ejemplo, organismos como la OMS. Y ahí decía lo de las aristas, porque la realidad también, y le pregunto a Feliciano Reina, de acuerdo a lo que viene ocurriendo en el planeta, Estados Unidos ha sido el máximo financista de estos programas. Lo cual tampoco es justo cuando revisas la realidad de ese país, en lo que anda, por ejemplo, en este segundo mandato también atendiendo Donald Trump, inevitable, que obliga, sea quien sea el presidente de esa nación, a actuar y rápido. Tienen 36 billones de dólares en deuda nacional, lo cual es muy rápido decirlo, pero muy difícil manejarlo, y que ya, por supuesto, asoma un escenario negativo para ese país. Tienen que honrar 9 billones este año, de los cuales el 70% vence antes de junio. Están recortando por todos lados. Y tampoco es justo que sea Estados Unidos el que ponga toda la plata. ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con China, que está buscando siempre entrar en territorio, en región latinoamericana, está en Venezuela? ¿Qué tanto aporta China? A ver, Feliciano. Oye, Gladys, allí una vez más, yo creo que la forma en que esto ha sido hecho, los daños, la especie de sacudón que ha creado, que impacta vidas, ha sido terrible. Es decir, tú puedes definitivamente revisar todo tu plan de cooperación global para el desarrollo, para salud, en los temas humanitarios, y ir identificando aquello que no funciona bien, aquello que requiere ser modificado, y das tiempo. Pero esta interrupción, Gladys, implicó paralización de distribución de alimentos, de provisión de vacunas. Y además, una vez más, hay una cuestión ideológica muy grave. El señor Kennedy, que lo nombran en el tema de salud, ha mostrado claramente una especie de aversión a lo que tiene que ver con vacunas. Se están recortando inversión en investigación, están parándola de inmediato. Sí. Mira, cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema del VIH, Gladys, las personas tomaban 36 pastillas al día. Hoy por hoy es una al día. Y además la investigación dice, por ejemplo, que ya hay unos productos que con una inyección cada 6 meses, eso te sirve como tratamiento. Es decir, todo lo que esto ha implicado, esta inversión,
que no es única de Estados Unidos y que además debo decir, cuando hemos estado viendo los datos, no llega al 1% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Mm, Es decir, no es que crea una situación de descalabro económico, pero además la forma en que la han hecho, Gladys, hoy en la mañana estaba en una llamada con unos colegas que me decían, sacaron personas, pararon la distribución de recursos, incluso recursos ya implementados, eran como unas reintegros de recursos implementados en estas diversas áreas, sacaron personal y ahora están llamando a la carrera para ver cómo reorganizan otra vez el tema mm, administrativo. Es decir, mm. esto ha sido hecho de una manera que no tomó en cuenta la afectación a las personas. En Venezuela, afortunadamente, tenemos, por ejemplo, el Fondo Global, me refiero en el área del VIH, Fondo Global para VIH, tuberculosis y malaria. Esta ha sido una inversión también de múltiples actores, pero uno muy importante de Estados Unidos en esta inversión global. Y entonces cuando empieza a entrar la ideología o hacen esta interrupción, por ejemplo, dicen mantendremos tratamientos, todo lo que sea que haya que salvar vidas, pero todo lo que está conectado con esto, equipamiento para hacer monitoreo, a lo mejor distribución de implementos para el tema de la malaria, todo esto se ve afectado, Gladys, y lo han mandado a parar mientras revisan. Sí. Parar temas que tienen que ver, que tienen un impacto tan grave en la vida y en la salud, así sea por 3 meses, es de un daño otra Sí, vez sí. irreparable para muchas personas. Y es la observación que hacemos Sí, muchos también. Podemos entender el fondo, tratar de entender el fondo lógico de esa realidad que hay que revisarla de Estados Unidos, pero la forma, como bien dice usted, intempestiva, abrupta, está generando consecuencias que seguramente no creo yo que tampoco quiera esa gestión, ¿no? Originar en lo que son estos temas humanitarios, que bueno, recorten aquellos que sí definitivamente no son prioridad, lo cuestionado por, en este caso, por la gestión de Trump y algunos funcionarios sobre los financiamientos de USAID a programas que giran más en torno también a un tema, se podría decir, ideológico, hasta político, que nada tiene que ver con estas necesidades urgentes de las poblaciones en el mundo. Y ahí voy con el doctor Julio Castro, como médico también. ¿Qué observación hace usted al respecto? Mira, Gladys, quería hacer una puntualización en relación al tema de la OMS y no es un hecho que Estados Unidos está fuera de la OMS. Entre la decisión que efectivamente anunció el presidente Trump y el hecho real va a pasar un año. Es decir, en este momento todavía Estados Unidos está dentro de OMS. Las razones que dijeron en el momento, y ahí estoy de acuerdo con lo que comenta Feliciano, no obedecían tanto a razones de recorte presupuestario, sino a la capacidad de decisión que tenían los Estados Unidos dentro de las decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, su capacidad de decisión, según ellos, estaba comprometida y ellos exigían o requerían una mayor capacidad de opinión en las decisiones que toma ahí. Voy a poner un ejemplo. Gracias a la inversión y al recurso humano que ponen los Estados Unidos en la control de ébola en los países africanos que tenían ébola, es que se mantiene esa enfermedad a raya. ¿Okay? Si no es por eso, o sea, si tú te retiras y quitas esa barrera, muy probablemente el ébola va a empezar a afectar a otros países, entre ellos los Estados Unidos o Exacto. otros países europeos, porque hay migración de personas de África que eventualmente pueden llegar a otras partes del mundo. Entonces, esa contención que la ha hecho no solamente Estados Unidos, también la tienen algunos otros países europeos como Alemania, Francia, Italia, etcétera, etcétera. Podemos estar en el umbral de una situación de salud pública internacional completamente diferente a la que tenemos en este momento, y creo que el mejor ejemplo para eso fue el COVID. ¿Okay? Si no hubiera sido gracias a una serie de programas internacionales, entre los cuales se vio beneficiado Venezuela, de equipos de protección, equipos de diagnóstico temprano, recursos humanos, conocimiento general de que estos países que tienen una mayor capacidad traspasaron a otros países de otra capacidad, la situación hubiera sido mucho peor. Y aquí hay una discusión ética, es de que si bien probablemente no es responsabilidad primaria de los países del primer mundo, porque los problemas no los están afectando a ellos directamente, pero sí lo están afectando indirectamente. Entonces, creo que es una reflexión mundial que tenemos que hacer. Los temas de geopolítica tienen que imbricarse con temas humanitarios,
porque si no, sálvese quien pueda y cada uno agarra a su muchacho y el que pueda, puede y el que no pueda, no puede. Creo que esa no es la discusión ética que tenemos que tener en el mundo de ahora, en este mundo que estamos viviendo, y creo que hay que buscar unos puntos medios entre los problemas administrativos presupuestarios que ciertamente tiene el gobierno de los Estados Unidos con la opción de la transferencia a programas humanitarios que sin duda están salvando millones de vidas en el mundo en este momento. Y me imagino que esa reconsideración vendrá, Feliciano, lo decías, ¿no? Que tuvieron que recoger en ciertas cosas que empezaron a ver, pues eran por la medida abrupta ya, difíciles, ¿no? De manejar, cosas que estaban en curso, que se suspendieron. Incluso entiendo que hasta envíos que se habían hecho que no se podían utilizar, aprovechar y se podía perder, como nos pasó en Venezuela. Caso, por ejemplo, de importaciones que se hicieron y se perdieron, cosa que uno dice insólito, en la necesidad que está el mundo. Y en el caso de Venezuela también. Entonces, me imagino que esas reconsideraciones vendrán, pero mientras tanto, dentro de la urgencia, ¿cuál es la prioridad de acuerdo a cómo va el mundo? Y en el caso particular de Venezuela, de aquellas organizaciones que se soportan este tipo de financiamientos para atender en este plano, por ejemplo, de la salud. Mira, yo creo que esta es una muy importante, Gladys, poder hablar de esta situación y reflejarla donde podamos hacer incidencia. En esa llamada que te comento con colegas que están en el mundo humanitario y de la salud en general, están, pero en reunión constante. Esto es casi un estado de alerta permanente. El problema que me estaban comentando también, empezaron a preparar recursos legales para, por ejemplo, y que al final hubo esta orden del Tribunal Supremo de nuevo comenzar Sí. con los recursos que habían tenido represados, cosa que de nuevo fue gravísima. Pero todo eso toma tiempo. Y además tienes, por supuesto, el equipo de gobierno con todo su aparato legal contrarrestando. Es decir, ahora es una cuestión de fuerza que desafortunadamente, de nuevo, Gladys, tiene en el medio a sectores de la población, también en Estados Unidos y en el mundo, que requieren de una manera muy distinta de tratar estos temas. Uno puede comprender cualquier situación que tenga que ver con un uso de recursos más eficiente, pero no puede ser hecho de cualquier forma. Es lo que hablamos Claro, antes. claro, por lo que Esto tiene representa que hoy en ser día, la manejado dependencia. adecuadamente. Sí, lo que Claro, se tiene de se juega dependencia de vivo. Estados Unidos, que tampoco está bien, porque el resto del mundo donde está, le preguntaba por China, para antes de pasar al doctor Julio Castro, porque bastante interés ha mostrado China en nuestra región. Pero ¿cuánto colabora en este sentido? Fíjate, Sí, la verdad, no lo vemos no lo nunca, sabemos. nunca igual, nunca No lo igual. saben. Julio debe tener números, pero A ver, doctor. no, sí. No, la verdad es que no lo sabemos, pero si hay algo que habíamos avanzado en los últimos años es en la cooperación internacional multipolar relacionada con aspectos de grandes temas importantes de salud pública. Y voy a poner un ejemplo específico, que es el tema de la vigilancia epidemiológica. Estamos en una situación actual con el tema de la influenza aviar, donde hay una macroepidemia en animales relacionados con influenza, con un riesgo cierto de que haya un brinco de barrera hacia el ser humano. Ese peligro está allí, latente, ¿ok? Y eso no conoce fronteras porque los mamíferos que han estado muertos en la Antártida, los leones marinos en Chile, en Australia, digamos, ahí no tiene que, esos animales no conocen dónde empieza la frontera de un país y dónde empieza la frontera de otro. Pero si nuestras capacidades de diagnóstico epidemiológico se ven comprometidas por la falta de inversión de diferentes países en detectar tempranamente esa epidemia, podemos estar en un riesgo cierto de una nueva gran pandemia, en este caso de influenza aviar, en el caso de que pase la barrera eficientemente al ser humano, y nuestra capacidad en este momento real de respuesta por la disminución de la inversión en los centros de vigilancia está severamente comprometida, inclusive dentro de los propios Estados Unidos en este momento. Sí. Es por lo cual el ambiente científico se siente muy incómodo o se siente muy inseguro en nuestra capacidad de detección y respuesta temprana, al menos en algunos puntos específicos. Creo que hay algunos, dentro de toda esa gama de inversiones en el sector salud, hay unas que son particularmente críticas y yo pondría dos allí, que son vigilancia epidemiológica de nuevas epidemias y vacunas como prioridades número uno. Hay otras que quizás tienen impacto, pero quizás el impacto puede ser un poco más largo o más latente.
Entonces, creo que hay que discutir, mira, cuáles son muy prioritarias y sobre esas prioritarias tenemos que meterle el ojo en las próximas semanas y otras que no son tan prioritarias y nos da un poco de tiempo, más de meses, de tomar decisiones de cuáles quedan y cuáles no quedan. Pero esa es una discusión muy importante en el mundo entero en este momento y que escapa solamente al tema de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo contigo que esto es un tema que la Comunidad Económica Europea debe ver con detenimiento, lo mismo el tercer sector o los países no alineados, etcétera, etcétera, porque lamentablemente esas enfermedades nos van a afectar a todos de una u otra manera. Así es, exactamente. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Feliciano Reina, de Defensor de Derechos Humanos, presidente de la organización Acción Solidaria, y también gracias al doctor Julio Castro, médico con posgrado en Medicina Interna e Infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud y profesor también del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Hoy hablando de los efectos del recorte por parte de la administración de Trump, de todo lo que tiene que ver con los financiamientos a organizaciones internacionales, específicamente hoy revisando a la Organización Mundial de la Salud y también a lo que ha sido los recortes a USAID. Vamos a hacer una pausa, música, y en breve volveremos. Gracias a ambos.